Numeración de espadas Bucanus, 1. Señores Cazar. ¿Ese sí? ¿De dónde sacaste este collar? Irene Perere miró a Cazar y preguntó. Sus ojos estaban fríos. No era comparable a cuando entró en contacto con el demonio o los monstruos demoníacos, pero este collar poseía magia y, que no podía ser ignorado. Y sacudió a Irene, haciendo que el hombre de los sueños se levantara. Sin saber eso, Cazar pensó que podrían matarlo. No debería mentir. Debería decirle la verdad. Eso, ¿eh? Pero no pudo entender. Fue extraño. Sabía que lo estaba usando, pero no recordaba nada al respecto. No solo eso, ni siquiera podía entender por qué actuó de la forma en que lo hizo hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué hice una cosa tan estúpida? Romper los artículos de los comerciantes o pedir la mitad de ellos se convirtió en un dolor. Si los comerciantes los regalaron y se fueron, estuvo bien, pero la situación habría empeorado para él si llegaran las tropas de subyugación. Lo sabía mejor que nadie, por eso controló su codicia hasta ahora. Pregunté de dónde venía el collar. Ah. Ese. ¿No te acuerdas? Sí, lo siento. Realmente lo estoy. No puedo recordarlo. Como si estuviera poseído por algo, sace en realidad, lo que pasó ahora también, HM. Cazar trató de verse mejor frente a los comerciantes, pero el estado de ánimo ya era malo. Si Irene Perere lo permitía, parecía que los comerciantes iban a matar al hombre. Se rindió y decidió esperar hasta que cayera el veredicto del joven. Afortunadamente, quería un final pacífico. Señores Cazar. Sí. Creo que estabas poseído por algo. Gracias. Tú también lo sabes. El hecho de que las fincas circundantes se hayan mantenido tranquilas hasta ahora es porque usted estuvo bien. Espero que el error de hoy no continúe. No lo hará. Cazar asintió con la cabeza. No era solo él. Los bandidos, que tenían el rostro pálido, inclinaron la cabeza. Algunos incluso se inclinaron cayendo de rodillas. Es porque ellos tampoco pudieron entender el comportamiento reciente de su líder. Afortunadamente, Irene tenía suficiente poder para hacer que su líder volviera a sus sentidos. Y sabían que su líder no era alguien que se tomaba la vida de las personas a la ligera. Dirigiéndose a los comerciantes, dijo Irene. Está bien, está decidido, así que vámonos. De esa manera, la situación llena de tensión que casi se convirtió en una batalla se resolvió sin una. Con la ayuda de la generación dorada de Crono. Gracias. Muchas gracias. Sobrevivimos gracias a ti. El 27º lote de Crono será responsable del gran futuro del continente. Vi a uno de ellos en acción. Asterisco. Hurra, Escuela de Esgrima Crono. Hurra. Gracias. El asunto con los bandidos se resolvió, a partir de un momento, el grupo comenzó a recuperar los sentidos después de la conmoción. E Irene Perere fue tratada como una gran heroína. Me disculpo. Te malinterpretamos demasiado. Te ridiculizamos mientras estábamos equivocados. Pagaremos por esos pecados con nuestras vidas. No, cálmate. Está bien, realmente está bien. Trent y los otros mercenarios que se burlaban de Irene se acercaron y se disculparon porque Irene estaba siendo tratada como una heroína. Por supuesto, fue una carga para Irene. Simplemente hizo lo que se suponía que debía hacer. Incluso si le preguntaban si eso era lo mejor, no podía sentir y decir que sí. ¿Quizás la forma en que abordó el tema fue incorrecta? ¿Quizás haya una mejor manera? Irene lo pensó y le preguntó a Lulu. Afortunadamente, salimos, pero ¿te está bien dejar a los bandidos así? Correcto. Es una idea estúpida. Esos bandidos. ¿Cómo se atreven a atormentarnos? Deberías haberlos destruido. Eso es demasiado. Aún así, hubiera sido mejor ponerles algo como un ojo. Quizás otros comerciantes sufrirán si los dejamos, ¿no es así? Pero tomé el collar, así que eso no debería suceder, ¿verdad?
Si no pudiste destruirlos, entonces deberías haberles roto las piernas. Correcto. ¿Sus piernas? De todos modos, deberíamos haberlos encadenado juntos. O ponlos en una celda. Si eso sucede, también habrá peleas y bajas de nuestro lado. Suspiro, ahora que lo pienso, dejarlos así es lo correcto. Como están involucrados los comerciantes de las fincas, no podemos complicarlo y si no tenemos un plan, dejarlo así es mejor. Por ahora. Quizás, la noticia se estaba entregando a los señores y se estaban haciendo planes. Superíndice 1. Incluso con eso dicho, Irene reflexionó. Para encontrar una mejor manera. Kubar lo miró con ojos profundos. Incluso si está hecho, no dejes de preocuparte. Cuando vio a Irene por primera vez, pensó que la niña era demasiado pequeña. Un joven maestro que creció en una familia con pocos conocimientos sociales. Parecía que se divertiría dándole información, así que se unió a la fiesta. Pero cada vez que veía esa imagen profunda y seria que salía, Kubar pensaba que incluso le estaba aprendiendo algo. No se evita un problema que no tiene respuesta porque es oneroso. Sigues tratando de encontrar una respuesta meditándola. Por lo general, nadie hace eso. Al-Had era así. Fue un asunto molesto y agotador. No hubo una respuesta adecuada. La mayoría de la gente renuncia a encontrar una respuesta. Pero algunos no lo hicieron. Esos pocos no huyen de un problema, y constantemente reflexionan y trabajan duro para encontrar una respuesta propia, incluso si no es la respuesta correcta. Estas personas son las que tenían sus propias creencias, y cuyas espadas no flaqueaban. Irene es así. Kubar sonrió. Irene tenía una expresión nerviosa. Menos mal que Irene no fuera engreída. E Irene siempre fue tímida cuando lo elogiaban. Si fuera Irene hace unos años, habría evitado la situación. Cerraba los ojos para evitar el ridículo y se obligaba a dormir. Aún así, creo que he crecido mucho en comparación con entonces. No lo odiaba. Como dijo Kubar, logró superar su viejo hábito de huir. Él dijo: Gracias, Kubar. Aunque sus cumplidos son onerosos, se sintieron bien. Superíndice 2. Ja ja. Fueron cumplidos exagerados. Mirando esos ojos adoradores de allí. Esos son los más gravosos. Tengo que practicar. No lo he hecho en un tiempo. Irene se apartó de las ardientes miradas de los mercenarios. Kubar entrecerró los ojos. ¿Por qué de la nada? ¿No eres lo suficientemente fuerte? Hiciste un gran trabajo hoy. ¿Sí? Si quisieras aprender a usar la espada, podrías haberte quedado en la escuela. Asad. Garras. Kubar le gritó a Lulú, que estaba sentada sobre su cabeza. Irene se rió al ver a esos dos. Él sonrió y luego habló. Creo que puedo mejorar en algunas cosas, y cuanto mejor obtengo en esas cosas, más opciones tengo para elegir. Hoy, si no fuera por ti abrumando a cazar, habría estallado una pelea no deseada. La gente habría perdido la vida. Correcto. Irene asintió. Ciertamente eso era correcto. Incluso si la respuesta se encontraba debido a sus preocupaciones, si no tenía la capacidad, entonces no valía nada. Irene señaló algo. Él dijo: Escuché que muchos espadachines famosos se reúnen en Derinku, ¿verdad? Correcto. Esos hombres suelen batirse en duelo, así que eso podría ayudarte. Estoy deseando que llegue. Fue el momento en que Irene Perere asintió lentamente. Kubar dejó de caminar de repente. Fue porque notó un cambio en Irene. Fue tan fugaz que no se podía sentir, pero... En un instante, el fuego en su corazón parece haberse vuelto más fuerte. Kubar. ¿Qué es? Nada. Kubar, que estaba aturdido, dio un paso adelante. Irene lo miró mientras Lulú se dormía profundamente. Mientras Kubar se movía, esta vez, sonrió un poco. 4 días después de cruzar a salvo al Had, Irene y su grupo se trasladaron con el grupo mercenario anterior.
No había necesidad de viajar por separado porque su destino parecía ser Derinkú. Además, después de lo ocurrido ese día, disfrutaron paseando con Irene. Lo único que molestó a Irene fue el collar con malla y que llevaba Cazar. Pero eso no era algo que pudiera resolver. Gracias a sellarlo dentro de una de las bolsas de alcohol de Kubar, no hubo problema. ¿Pero de dónde vino? No creo que puedas conseguir ese tipo de cosas, Ran. Incluso si usamos todas nuestras cabezas, no habrá respuesta. Vayamos al templo y hablemos de ello más tarde. La bolsa del elemento fuego tiene propiedades antimagos, por lo que debería estar bien durante un mes. Después de eso, la bolsa se volverá inútil y no habrá forma de evitar que los magos del collar se vuelvan a propagar. ¿Te sientes bien, Lulu? Sí. Ahí, ráscame la espalda. ¿Y mi cuello? Sí. Disfruta del peine mágico de nuestra reika que elimina el pelo muerto. ¿Qué? ¿Esta es una herramienta mágica? No, esta no es una herramienta mágica, a este nivel. Esto es un tesoro. Ah, lo sé. Lulu estaba siendo arreglada. Este dulce aroma, esto, parece tener alrededor de 17 años. Este talista tiene 21 años. Whisky con un sabor ligeramente ahumado, aunque hay algunos a los que no les gusta. Pensé que si era alguien como el señor Kubar, lo disfrutarías. Por supuesto. Debe tener un sabor increíble. Pero, para darme una bebida tan preciosa. ¿Qué estás diciendo? La fiesta de Irene Perere puede llevar más que esto. ¿En realidad? Entonces puede. Vamos, tomemos una taza. Ah, sí. ¡Cuá, es tan agradable! Kubar disfrutó del whisky con los comerciantes. Fue una hospitalidad verdaderamente noble que ni siquiera los nobles recibirían. Sin embargo, Irene, que tenía que ser la protagonista principal, no exigió ningún trato especial y vivió una vida normal. Esto es gravoso. Por supuesto, no era que odiara el favor. Pero era difícil rechazarlo, y sabía que rechazarlo los haría sentir mal. Para ser honesto, también le gustó la parte en la que le dieron una buena habitación. Irene, que desempacó en la sala de equipajes lo suficientemente amplia para que permanecieran 5 personas, bajó las escaleras. Lulu se durmió disfrutando del aseo y Kubar bebía con 3 comerciantes. Irene. Ven y tómalo con nosotros. No bebo. Comeré. No, no bebas. Tengo una historia interesante que contarte. Este caballero aquí ha traído noticias de Derinkú. ¿Derinkú? Oh, ¿es el joven héroe que derrocó a los bandidos en Al-Had? Él se ve muy bien. Gracias. ¿Podemos oír hablar de Derinkú? Ah, por supuesto. ¿Sabes que Derinkú es donde el mejor herrero sale de su escondite? Y está buscando un nuevo maestro de la espada. ¿El mejor herrero? Un enano llamado Vulcanus. Hay una historia interesante sobre él. Ven y siéntate. Al gesto del desconocido, Irene tomó asiento. Vulcanus, un nombre familiar. Parecía un hombre que tenía grandes habilidades. ¿Qué tenía el que excitaba tanto al comerciante? Esa pregunta se resolvió de inmediato. Vulcanus pone un número a las espadas que ama. Se llaman espadas de numeración y hay 9 en el continente. Solo pasa a esas espadas a 2 clases. Superíndice 3. Ya veo, ¿qué clases? El primero es Swordmasters. Y el segundo, es alguien que pueda convertirse en un maestro de la espada. Se dice que cada persona que recibió una espada numeradora de Vulcanus se ha convertido en un maestro de espada. Numeración de espadas de Vulcanus, 2. Novelistas, pintores, escultores, etc., que se dedicaban a hacer algo estaban orgullosos de sí mismos. Cuanto más confiado estaba uno en sus habilidades, más fuertes se volvían, y lo mismo se aplicaba a sus creaciones. Usan el dicho, el trabajo es más valioso que los niños, sin ninguna razón. Y el enano Vulcanus era el representante de esas personas. Eso significa que no puedes entregar una obra maestra en la que pones tu corazón y tu alma.
Por eso las obras maestras de Vulcanus, las espadas numeradoras, solo se entregaron a Swordmasters. Era la idea de que no podía entregar a sus hijos a unos completos idiotas. El orgullo del herrero era que sus espadas deberían estar en manos calificadas de Swordmasters. Era una actitud que podía sonar arrogante a primera vista, pero nadie despreciaba a Vulcanus. Porque era uno de los mejores herreros cuya habilidad era incomparable. Por eso todos se sorprendieron. Cuando le dio una espada numeradora a un espadachín que no era un maestro de la espada. Fue hace 10 años. Vulcanus declaró que había hecho su séptima, octava y novena espadas numeradoras, lo que puso al mundo patas arriba. Porque era la primera vez que mostraba 3 espadas numeradoras a la vez. Sin embargo, lo más sorprendente fue que las 3 espadas pasaron a otras existencias además de Swordmasters. Al público no le gustó eso. Pensaron que Vulcanus estaba perdiendo su toque, que debía haber vendido las espadas por una enorme suma de dinero y que ya no debería ser llamado representante de los herreros. Incluso aquellos que nunca vieron las espadas lo insultaron a él y a su trabajo. Tal vez porque Vulcanus era un hombre orgulloso, muchas personas admiraban su terquedad tanto como sus habilidades, así que tal vez esa reacción fue natural. Sin embargo, 5 años después, todos aquellos que insultaron la elección de Vulcanus comenzaron a lamentar sus palabras. Fue porque los maestros de las espadas de los números 7, 8 y 9 se habían elevado al nivel de maestro de la espada. Eso es emocionante. Correcto. Yo también tengo curiosidad. Si fueran espadachines, ¿cómo pudo un herrero reconocer que se convertirían en maestros de la espada? Por supuesto, los 3 tenían grandes récords, pero incluso entonces, el estado de Swordmaster es algo que solo un pequeño número de personas puede alcanzar. A las palabras del hombre, Irene asintió con la cabeza. Definitivamente una gran historia. Incluso él, que no estaba muy interesado en las espadas, empezó a interesarse. Superíndice 1. Como era de esperar, no solo esa mesa, sino las mesas y los espadachines alrededor estaban escuchando la historia. Uno de ellos fue Wolfgang, un mercenario veterano, quien preguntó. Entonces, ¿estas espadas numeradoras suyas, cómo decide quiénes son los maestros adecuados para sus espadas? En un instante, todos se concentraron. Sí, de hecho, esa era la parte importante. Conseguir la espada era importante, pero la parte más importante era, ¿cómo se decidió? El juicio de Vulcanus fue como si estuviera diciendo, eres la próxima persona en ascender al nivel de maestro de la espada. Algunos espadachines no querrían esa carga. Algunos tragaron saliva y esperaron la respuesta. Afortunadamente, respondió el hombre. Por lo que he oído, será un concurso. ¿Concurso? Sí. No lo escuché decirlo, lo escuché de uno de los discípulos. Dentro de una semana, los espadachines, que quieren la espada del número 10, se reunirán y participarán en ese concurso. ¿Cómo se puede participar? ¿Y cuáles son las reglas? Bueno, no lo sé. Dado que no hay muchos rumores, ¿quizás deberías averiguarlo? El hombre al que de repente se le pidió que participara tartamudeó y respondió. Asterisco. Fue comprensible. Cualquiera que piense en la oportunidad de obtener la mejor espada del continente estará sobreexcitado. Todos los espadachines dentro de la posada pensaron en sí mismos sosteniendo esa espada. Algunos se rieron y otros temblaron. Wolfgang era igual. Sin embargo, suena divertido. Creo que será una buena experiencia. Yo también quiero participar. En el momento en que Irene Perere, que había estado escuchando en silencio, abrió la boca, la emoción se enfrió. Ahora que lo pienso, si él participa, no tendré ninguna oportunidad. Ah. Ante las palabras de Wolfgang, los mercenarios se dieron cuenta de que estaban soñando. No podían hacer nada más que soñar. El gran trasfondo de un aprendiz de la escuela de esgrima Crono. Una superpotencia formidable que abruma a todos. Aunque pudieran intentarlo, no saldrían victoriosos. Bueno, ¿quién se atrevería a entrar con Irene Perere? Gracias a Sir Irene Perere, ni siquiera podemos soñar. Pero además de eso, ¿cuántos espadachines vendrán a Derinku? Así es.
Escuché que incluso los mercenarios de las cartas doradas vienen a la ciudad de vez en cuando, y también los caballeros de los 5 reinos occidentales. Pero no creo que incluso los mercenarios o los caballeros con cartas doradas puedan vencer a Irene. Quizás, ¿Sir Irene es el verdadero maestro de la 10ª espada? Quizás es una posibilidad. ¿Eh? El aire dentro de la posada cambió. Incluso si Irene no se consideraba un maestro de la espada, la historia actual era interesante. Un concurso de esgrima, donde hombres fuertes se reúnen para ganar. ¿No es un tema que entusiasmaría a uno? Incluso pensar que la persona considerada el candidato más fuerte tenía una pequeña conexión con ellos enorgullecía a los mercenarios. Los mercenarios y comerciantes estaban aún más emocionados. Por supuesto, Irene, que escuchó la historia, no estaba tan emocionada. Me voy a mi habitación. ¿Qué? ¿Por qué? Acabamos de escuchar buenas historias de todas partes. Es oneroso. Realmente es. Hay mucha gente más fuerte que... Irene habló con la cara ligeramente roja. Estaba siendo sincero. Era cierto que tenía excelentes habilidades para su edad, pero eso no importaba. Sabía mejor que nadie que había innumerables personas más grandes que él en el mundo. En este momento, incluso los de Cronos son más fuertes que él. Era poco probable que un hombre así consiguiera la espada en Derinku. Eso fue lo que pensó. Una voz fuerte resonó desde la mesa del rincón. No, no entiendo por qué se elogia así a Irene Perere. ¿Puedes ser un maestro de la espada? Él ni siquiera es un maestro de la espada. ¿Por qué no pueden todos mantener la boca cerrada? ¿No sabes quién está en Derinku ahora mismo? Hermano, estamos aquí para pasar un buen rato. No comencemos una discusión. ¿Qué demonios? Todos están hablando de alguien de quien nadie ha oído hablar y piensan en él como un candidato. Entonces, ¿quién crees que será el ganador? ¿Realmente viene un maestro? No. Por lo que he oído, no vendrá ningún maestro. Hay algunos rumores extraños, pero nada se ha difundido al respecto. No hables en círculos. Pregunté quién crees que será el ganador. El mercenario borracho que lo interrogó antes se puso de pie y empujó más. Estaba al lado de Trent y era alguien que elogiaba a Irene más que a nadie. Quizás no quería que lo empujaran. El hombre de la mesa de la esquina se levantó y dijo: 2 nombres. Charlotte y Víctor. ¿Qué? ¿Los gemelos más fuertes? Ah, Charlotte y Víctor. Son todo un monstruo. ¿Alguien que usted conoce? Irene le preguntó a Kubar. Y él dijo: son un dúo bastante famoso. Son espadachines gemelos, pero también mercenarios veteranos de los que se rumorea que pueden competir con un maestro de la espada si ambos levantan sus espadas. ¿En realidad? Irene se sorprendió. Él sabe lo fuerte que es un Swordmaster. Es porque se reunió y habló directamente con Yan y también vio a Kirefin. Por supuesto, probablemente no podrían ganar contra el maestro de escuela, tal vez la señorita Kire podría perder. Por mucho que pensara, Irene pensó que era imposible. Si los rumores sobre los gemelos eran ciertos, significaba que ambos eran espadachines superiores a él. Sin embargo, al escuchar las palabras de Kubar, parecía que había más. Eso podría ser una exageración. No sé mucho sobre espadas o qué tipo de existencia es un maestro. Ah, ya veo. Pero es cierto que los gemelos son fuertes viendo cómo circulan los rumores. Hay tantas historias y muchos mercenarios las respetan. Kubar compartió lo que sabía. Podrían someter una guarida de monstruos demoníacos, que son difíciles de someter en el campo, y salvar una montaña de grandes monstruos. Todas las historias fueron geniales. Bastaba con adivinar en qué nivel estaban. Fue porque los mercenarios ordinarios ni siquiera podían soñar con subyugar demonios. Por supuesto, eres genial. Porque salvaste a los escoltas de un bandido influenciado por Mayai. No tienes que mencionar eso. Bueno, solo estaba diciendo la verdad. Eres demasiado humilde. ¿No te dijo tu hermana que caminaras con confianza? No creo que sea un mal consejo.
En ese sentido, ¿qué tal si les demuestras tus habilidades? ¿Eh? Me refiero a la gente que intenta ignorarte. Kubar señaló a algunas personas en la esquina. Aproximadamente 10 personas, incluido el hombre que inició el estallido de ira. Era infantil, un debate sobre si Charlotte y Víctor eran más fuertes o Irene era más fuerte. Antes de que comience la pelea, muéstrales tus habilidades. Entonces, incluso aquellos que nos están acorralando retrocederán. ¿No te gusta? No. Lo haré. No es que le gustara. Sin embargo, Irene sabía que sería útil que tomara algún tipo de acción ahora. En momentos como este, realmente creo que tiene razón. Para evitar disputas, a veces era necesario mostrar sus habilidades. Reflexionando sobre las palabras de Kirill, Irene Perere se puso de pie. Invocando su espada, la golpeó con el puño. Espiga. Los ojos se juntaron en un instante. La persona que discutía por él, el mercenario que le sujetaba el cuello y los que estaban listos para pelear lo miraron. A ellos, Irene Perere les habló en un tono incómodo. Entonces, cálmate, ¿y te gustaría ver mi habilidad con la espada afuera? Veamos. No soy bueno con las espadas, pero tengo ojos increíbles cuando se trata de eso. No tienes esos ojos en absoluto. Si no fuera por tus estúpidos ojos, y realmente vieras lo que pasó, sabrías lo genial que es Sir Irene. Irene suspiró mientras miraba a la gente que seguía discutiendo. Recordó lo que había dicho el maestro de escuela antes de dejar la escuela. Es inevitable recibir mucha atención, así que empieza a acostumbrarte. Correcto. He venido hasta aquí, así que necesito superar esto. Él asintió con la cabeza. No tenía la intención de romper cosas para demostrarlo. Fue cuando Irene pensó en la espada de Ilya Lindsay. La espada más glamorosa que tenía y las espadas de Judith y Brad son difíciles de mostrar sin oponente. Tomando la decisión, volvió a convocar su espada. Cuando la gente vio eso, las exclamaciones fluyeron. Algunos incluso aplaudieron. Aplaude, aplaude, aplaude. Oh, ¿magia? ¿No es un espadachín? Aplaudir. 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 ¿Es eso así? Entonces, ¿qué es él? No sé. Vamos a ver. Aplaudir. 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 La gente sigue aplaudiendo. Lo sé que es extraño, pero deberían parar. Aplaude, aplaude, aplaude. La gente se sorprendió, Irene también. Pensaron que los aplausos se detendrían, pero continuaron. Algunos incluso fruncieron el ceño con disgusto. La razón por la que no juraron fue porque era un niño el que aplaudía. ¡Wow! Eso es tan cool. Muy guay. Muy genial. Una chica con un vestido negro continuó diciéndolo. Era bastante extraño ver a una joven, que apenas tenía 10 años, sin miedo a los grandes mercenarios. Su piel blanca pálida y su espeso maquillaje de ojos no parecían apropiados para su edad. Después de terminar los aplausos, se acercó a Irene. Lulú, que estaba detrás de él, se acercó y dijo: Hechicero. Irene asintió con la cabeza. No era tan versado en eso, pero conocía la hechicería, por lo que podía adivinar la identidad del niño. Dijo la niña que se le acercó. ¿Esto, no puedes dárselo a Anya? ¿Te refieres a mi espada? Sí. Quiero darle esto a mi capitán. Era una niña, pero decía lo que quería. Por supuesto, no fue una solicitud aceptable. No tenía intención de regalarlo, pero como era una espada hecha de hechicería, ni siquiera se podía levantar. Ni el poderoso Kubar ni la hechicera Lulú pudieron. Lo siento, pero no puedo darte esto. ¿Por qué? Es una espada que aprecio y no se puede levantar. Anya puede hacerlo. Anya puede hacerlo. Ah. Por cierto, Anya es mi nombre. Así que dalo. Ok. Si me das la espada, te daré algo que te guste. No, espera.
La chica llamada Anya levantó la mano en el aire. La sorpresa golpeó los rostros de los espectadores. Después de un tiempo, algo extraño surgió de la brecha. Numeración de espadas de Vulcanus, 3. ¿Es deslumbrante? ¿Qué? ¿De dorado? ¿Dorado, cerdo dorado? Palabras desconocidas salieron de la boca. Cerdo. En eso, un cerdo dorado. Sin embargo, era cierto. Un cerdo lo suficientemente grande como para que alguien como Anya lo montara en su lomo, miró a Irene Perere, que estaba mirando al cerdo dorado. ¿Esa cosa está viva? Irene también miraba al cerdo. Tras una inspección más cercana, no estaba vivo. No se movía y era demasiado lindo y redondo para ser un cerdo. Un juguete para que jueguen los niños. ¿Para qué diablos se usa? Mientras lo miraba, la pequeña niña con un vestido negro se levantó de un salto. Espada. Espada. Déjame tocarlo. Déjame tocarlo. No, deja que Anya lo haga. Lo dejaré por ahora. Pero, ¿para qué se usa ese cerdo? Anya no respondió. Manejaba la gran espada de Irene con rostro inocente, pero sus movimientos eran bastante feroces a pesar de su cuerpo pequeño y esbelto. Por supuesto, lo que fue aún más impactante fue el hecho de que podía levantarlo. Lulú no pudo hacerlo. El cerdo también era asombroso. Anya no había respondido sobre el cerdo debido a su entusiasmo, pero estaba seguro de que era hábil. Era algo que incluso Irene podía sentir. ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? Anya tuvo que trabajar durante un año para conseguirlo. ¿Puedo tocarlo? Puedes, pero no te lo daré. Lo voy a cambiar por la espada. Nunca dije que lo iba a cambiar. Lulú todavía no había recuperado el sentido. Fue como el momento en que olió la fruta talló por primera vez. Con ojos poseídos, Lulú se acercó al cerdo y le lamió el cuerpo. Después de hacer eso, Lulú se acercó a Irene y le dijo: Irene, ¿no podemos cambiarlo por la espada? ¿No puedes cambiarlo? Antes de eso, ¿para qué se usaba el cerdo? ¿No puedes cambiarlo? ¿No puedes cambiarlo? Lulú y Anya estaban en un equipo. Fue lindo, pero también fue de mala educación. Mis preguntas ni siquiera están siendo respondidas, pero las de Lulú están siendo escuchadas. No, y Lulú vuelve a tus sentidos. Estuve borracho por un momento. Lo siento. Irene se negó y agarró a Lulú. Lulú, que se dio cuenta, se disculpó. Pero los ojos de Lulú estaban puestos en el cerdo dorado. Irene negó con la cabeza y convocó al revés la espada. Anya tenía una expresión hosca. Era como si a la niña se le hubiera caído el caramelo que estaba comiendo, pero Irene no pudo evitarlo. Irene se repitió. Lo lamento. No puedo. ¿En realidad? ¿En realidad? ¿Quizás con un cerdo más grande? No. No. Eche un vistazo primero y luego piense. Si trabajo duro hasta que me dirijo a Derinku, mejorará. Entonces podrías incluso cambiar de opinión. De todos modos, siguió hablando y corrió a alguna parte. El lugar donde se detuvo no era otro que el comerciante principal. Señor. ¿Te diriges a Derinku? Yo también me dirijo allí. ¿Es así? Sí. Mientras tanto, lleva esto contigo. No se sienta presionado. Puedo hacer muchas cosas. Y eso no es tan caro. Y trabajaré duro también. Al ver a Anya decir todo eso, el comerciante tenía una expresión de perplejidad. ¿Quién era ese niño? ¿Dónde están sus padres? No, ¿es realmente una niña? Frente al hechicero no identificado, el hombre estaba confundido. Juju, eres un amigo interesante. Jeje. Tú también me gustas. Al mirar a la niña, Irene Perere no tuvo más remedio que caer en una mayor confusión. Habían pasado 2 días. Ahora,
su destino estaba justo frente a sus ojos. Y para el mediodía pasado mañana, todos finalmente llegarían a la ciudad artesanal, Derinku. Me alegro de que no haya pasado nada importante. ¿Nada mayor? ¿Te olvidaste de los bandidos? Ah, eso fue una gran cosa. Solo pensando en ese momento, uff. Como dijeron, no pasó nada malo en los últimos 2 días. A lo sumo, solo había unos pocos monstruos que venían de vez en cuando. Sin embargo, hubo muchas buenas noticias. En el concurso participaban personas fuertes. Y la buena noticia era que los mercenarios de la tarjeta dorada también iban a participar. Y escucharon el rumor de que hay un caballero errante en Derinku que puede blandir una espada tan asombrosamente como los gemelos. Se dijo que también participaba el maestro de la espada rápida, famoso en Occidente. Los mercenarios no pudieron evitar que sus bocas corrieran sobre el concurso. Incluso aquellos que no tenían intención de quedarse en Derinku pensaron en verlo. Viene mucha gente fantástica. Por supuesto, Irene también pensó en ellos. Charlotte y Víctor eran fuertes, pero parecía haber más espadachines de nivel experto entrando. Sin embargo, quien llamó su atención fue el hechicero de 10 años. Güey. Burbuja. Uf. El estofado está listo. No, ¿por qué es tan delicioso? ¿Qué pusiste en esto? Ja ja. Te dije que hay muchas cosas que puedo hacer. Soy bueno cocinando. Absolutamente grandes habilidades culinarias. Chirrido. Frotar. Aquí, los zapatos y la armadura están listos. ¡Qué lindo! Es mejor que dárselo al taller. Hay tantas otras cosas en las que soy bueno. Si hay algo que pueda hacer, dímelo. Oh, tienes que pagar. Por supuesto que lo haremos. Lindo y bueno en el trabajo también. Creo que debería pagar más de... No. Solo quiero que me paguen por lo que hago, nada más. Incluso los mercenarios quedaron impresionados por ella. Estaba haciendo todas las tareas muy bien, y Anya pondría todo el dinero que recaudara en el lomo del cerdo dorado. Resulta que no era un cerdo sino una alcancía. Lo que pasó después fue... ¡Gum! Cada vez que se pone dinero, el cerdo crece. Y no solo más grande. Los demás apenas podían sentirlo, pero la energía aumenta cada vez que se pone dinero en la alcancía. Y la energía lentamente se hizo tan fuerte que se sintió como si otro hechicero estuviera entre ellos. Un hechicero mucho más fuerte de lo que pensaba. Quizás. Ella podría estar al mismo nivel que el maestro de Kirill, Keaton. Por supuesto, no fue exacto. La comparación no tenía sentido. Porque los brujos no se pueden medir. Sin embargo, la niña podía sostener la gran espada y tenía un poder tremendo que probaba su nivel. No sé qué hacer con la alcancía. Anya no era buena para explicar y Lulu ni siquiera podía entenderlo. Increíble hechicero. Kubar piensa lo mismo. En ese momento, Kubar se acercó a él. Al ver que Irene estaba de acuerdo, se rió. Eso es lo único en lo que puedo pensar. Los hechiceros son extremadamente inestables y creo que es increíble poder almacenar algún tipo de energía dentro de una alcancía. Sí. Por eso tengo curiosidad. ¿Acerca de? El que ella llama capitán. ¿Qué diablos tiene esa persona para que un hechicero tan excelente esté bajo su mando? Irene tenía una expresión seria. Él también escuchó eso. La mayoría de los hechiceros son seres independientes. Sus personalidades son típicamente inusuales y tienen más orgullo que los enanos. No fue un prejuicio sino un hecho. Y entre esos hechiceros, esta niña sobresaliente tenía a alguien por encima de ella. Uno no podía evitar preguntarse. Yo también. Yo también tengo curiosidad. ¿Correcto? Jeje, al principio pensé que era una especie de apodo, pero no lo parece. Me pregunto si es otro hechicero o un espadachín. Bueno, lo averiguaremos una vez que lleguemos a Derinku. Porque esa persona parece estar ahí. Ah, podría ser un espadachín. Irene dijo.
Pensó que el capitán podría ser un hechicero, pero que ellos fueran un espadachín no sería extraño. Por lo que dijo Anya. Fue porque el pequeño hechicero quería regalar la espada a su capitán. Después de escuchar eso, el capitán no siendo un espadachín se sintió extraño. No, más que eso, Irene quería acercarse al espadachín. Él dijo. Ojalá fuera un espadachín y no un hechicero. ¿No deberías desear lo contrario? Si es un espadachín, ¿tus posibilidades de ganar el concurso serán bajas? Kubar frunció el ceño y preguntó. Fue razonable. Si el espadachín tuviera un hechicero así debajo de ellos, entonces sus habilidades serían enormes, y sería malo si fueran codiciosos de la espada numeradora de Vulcanus. En otras palabras, para Irene fue una situación horrible. Sin embargo, Irene parecía pensar de manera diferente. Es porque no vine a Derinku porque quería la espada. Si puedo aprender de un gran espadachín, creo que es una mejor recompensa. Kubar guardó silencio. Fue raro. Una espada numeradora que todos querían. Una famosa espada que tenía rumores a su alrededor diciendo que su dueño alcanzaría el éxito. Era un tesoro que haría a la gente codiciosa y obsesionada con él. Sin embargo, Irene no mostraba esas cosas. Y él dijo. ¿Sabes qué? Cuando te veo, esto a menudo me viene a la mente. A pesar de ser un espadachín, no encajas en la categoría de espadachín. De hecho, escuché eso en la escuela a veces. Sin embargo, en mi opinión, tus palabras actuales son adecuadas para las de un espadachín. Las espadas son importantes para los espadachines, pero más importante que eso tiene que ser perfeccionar el manejo de la espada a través de batallas y buenos oponentes. Después de mirar a los bandidos, Irene cambió un poco. Diciendo que Kubar se fue. Al mirar los gestos que le hacían los comerciantes, parecía que Kubar había estado bebiendo desde la mañana. Al ver eso, Irene sonrió. Esgrima. Incluso en este lugar, que estaba lejos de la escuela, siempre había maestros que le enseñaban. Han pasado 2 días más. En ese corto tiempo, Anya trabajó sin descanso. Los comerciantes estaban muy satisfechos porque ella hizo un gran trabajo en las tareas. Por supuesto, eso no fue todo. El día de su llegada a Derinku, dijo Anya. Voy a descansar hoy. ¿Por qué? La gente necesita descansar. Y cuando descansamos bien, nos ponemos a trabajar más duro. La niña hizo una declaración solemne y le pidió a Lulu que le leyera un libro, y Lulu aceptó con gusto. Solo han pasado 4 días, pero los dos rápidamente se hicieron amigos y al ver al lindo gato y a la linda niña juntos, la gente sonrió. ¿Fuiste al bolso de papá? Lulu, ¿qué es esto? ¿Suena extraño? Idiota. Lo leíste mal de la manera incorrecta. ¿Eso es así? Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Esto es, padre muere de noche. Su padre falleció. Eso es muy triste. Sí. ¿Qué es esto? El padre entra en la habitación. Irene estaba nerviosa. Parecía que estaban leyendo algo, pero el niño no era tan bueno. Pero entendió. Un gato estaba hablando un lenguaje humano, y al niño humano se le estaba enseñando. ¡Qué mañana tan tranquila! En el momento en que era un poco tarde para el almuerzo, la escena de la ciudad le llamó la atención. Alguien vino a encontrarse con Anya. Un hombre de unos 30 años con cabello gris y una espada en el costado. Ah, Graver. ¿Qué? ¿Por qué eres solo tú? ¿Dónde está el capitán? Surgió algo, así que los demás pueden tardar un poco. Entonces, ¿por qué estás aquí? Inútil. Vine aquí porque estaba preocupado de que estuvieras solo. ¿Pero viniste aquí con un grupo de comerciantes? Me aburriría si viniera solo y no podría ganar dinero. Es agradable trabajar y moverse en grupo. Este arrancador. No soy un recolector. La persona tuvo una pelea infantil con Anya. No se parecía al capitán. Eran demasiado amistosos. Sin embargo, Irene y los demás lo miraron con expresión seria. Kubar susurró.
Esa persona parece fuerte. Me siento igual. Probablemente un experto, y no un experto común. Fue entonces, dijo Lulú, quien había examinado al hombre de cabello gris. Maestro. Numeración de espadas de Vulcanus, 4. Los ojos de Irene se agrandaron ante esa palabra. Maestría. Se usa para decir que la persona es un maestro en un campo, pero en esta situación, solo había una razón para que Lulú dijera eso. Correcto. Lulú dijo que el hombre canoso es un maestro de la espada. Ni siquiera fue impactante. Los maestros de la espada no eran personas que solo aparecían en los cuentos de hadas. Sin embargo, era cierto que había muy pocos de ellos, y la mayoría de ellos eran nobles y realeza de alto rango. Eso significaba que conocer a un Sword Master es una oportunidad única en la vida. Nunca había oído hablar de un maestro de la espada así. Irene no fue la única que se sorprendió. Kubar parecía más agitado. Había visto y oído mucho sobre Sword Masters. Y había visto muchos mercenarios, aventureros y caballeros errantes. Sin embargo, ninguno de ellos se comparó con el hombre frente a él. Eso significó: un nuevo maestro de la espada nació en el continente. Eso era probable. Por supuesto, el hombre no tenía por qué ser así. Él e Irene, que estaban seguros, pensaron que el hombre era un experto. Sin embargo, Lulú es una hechicera, así que no puede estar mal, pero era una pérdida de tiempo pensarlo ya que no tenían información. El hombre de cabello gris, que estaba discutiendo con Anya, se acercó a ellos. Mirando más de cerca, no parecía un maestro. Aunque estaba bien equilibrado y tenía un cuerpo agradable, su apariencia frágil le recordaba a un erudito. Por supuesto, Kubar no dijo eso en voz alta. Mientras tanto, el hombre se presentó. Un placer conocerte. Soy Yori, colega de Anya. Hola. Soy Irene Perere. Soy Kubar, un orco, como puedes ver. Soy un gato. Y mi nombre es Lulú. Ustedes son tan únicos como un grupo puede serlo. Ah. No lo digo de mala manera. Pido disculpas si te ofendí. No, está bien. Irene agitó las manos y dijo eso. Al ver cómo hablaba con Anya, pensó que el hombre era valiente, pero más educado. Con un rostro amistoso, continuó. Entonces estoy feliz. Hay casos en los que termino cometiendo errores sin darme cuenta desde que me quedé con ese niño. No soy mala. Todos los comerciantes me elogiaron. No te conocen tan bien. Yori sonrió y dijo eso. Cuando Anya, que escuchó eso, estaba a punto de enojarse, el hombre canoso abrió la boca. ¿Señores, Irene Perere? Sí. Sé que esto puede ser de mala educación, pero ¿podrías mostrarme tu espada? Decir ah. Por supuesto, no estoy tratando de codiciarlo como Anya. Soy muy consciente de lo preciosa que es una espada para un espadachín. Pero Yori miró a Anya y suspiró. Esa chica dijo que era una espada increíble, quiero mirarla, y eso es todo. No cambiaré de opinión ni nada. Lo siento por hacer esta solicitud. ¿Quién se disculpa cuando hace una solicitud? Yori lo dijo con mucha cortesía e Irene asintió con la cabeza después de pensarlo un momento. No fue una solicitud difícil. No era como si la espada se desgastara cuando uno la miraba, y tenía curiosidad por saber qué diría el hombre sobre la espada. Extendió su mano. ¡Gum! La cruda espada se reveló, no, el hombre en sus sueños, apareció su gran espada. Irene miró a Yori a los ojos. Y el hombre miró la espada. Lo que era inusual era que el hombre no solo miraba la espada. Desechando la sonrisa, examinó seriamente la espada. Y miró a Irene. Conforme pasó el tiempo, se centró en Irene más tiempo que en la espada. Largo. Muy largo. Irene podía sentir la piel de gallina en sus brazos. ¿Qué? Los ojos de Yori recorrieron todo su cuerpo. La mirada fue de sus piernas a su cuerpo, a su rostro, y luego lo miró a los ojos.
Fue cuando Irene estaba a punto de dar un paso atrás. Ah. Lo siento. Estaba mirando demasiado. Yori volvió a su rostro sonriente. La extraña sensación que sintió Irene se desvaneció. Bajó la cabeza y dijo: de hecho, es una gran espada. Anya, merece ser codiciado. ¿Correcto? ¿Crees que al capitán le gustará? Eso podría ser cierto, pero eso no significa que intentes robar las cosas de otras personas. No estaba robando. Lo vamos a canjear por la alcancía con 1 año de ahorro. ¿1 año? No, la espada vale más. La espada y el hombre también. Eso fue lo que agregó Yori, pero lo murmuró tan bajo que ni siquiera Lulu pudo oírlo. Fue muy grosero. Me la llevaré ahora. Ha sido divertido. Lulu y amigos. Quedemos otra vez. Vaya, bueno, nos despediremos por ahora. Al final, Anya y Yori se fueron. Al verlos irse, Lulu se puso triste e Irene se quedó en silencio. Kubar estaba más cerca del lado de Irene. Y pensé. ¿Qué? No estaba pensando en Anya y Yori. Seguramente eran increíbles y despertaron la curiosidad de la gente, pero fue el llamado capitán el que lo hizo sentir aún más curioso. Un maestro de la espada. Y hechicero. Si estas dos personas trataron al capitán con tanto respeto, entonces el capitán no debe ser una persona común. Fue intrigante. Con rostro serio, Kubar comenzó a recordar todo lo que vio y escuchó. En ese momento, Irene, que había estado en silencio, habló. Usted tenía razón. Él es un maestro. ¿Tú también lo crees? Sí. Es difícil de notar. Tal vez esa persona también participe, ¿verdad? Correcto. Va a ser una competencia reñida. Yori no sería el único que merecería ser llamado un oponente duro. Mientras Yori miraba a Irene, Irene también lo miró y pudo vislumbrar su fuerza. Por supuesto, no estaba preocupado. Tampoco se arrepintió de encontrarse. Como dijo antes, estaba aquí para aprender. Ganar o perder. Triunfa o fracasa. No le importaba. Necesito trabajar duro con la sensación de que estoy aprendiendo algo. Irene dijo. Kubar lo miró con ojos encantados. Definitivamente cambió. La actual Irene se mostró activa en el aprendizaje incomparable con los primeros días del viaje. Sin embargo, no fue sin remordimientos. Kubar pensó y luego dijo. Irene. Un consejo. Si te sientes estancado, abandona. No. Yo no lo haría. No participe en el concurso con un pensamiento fácil. Entra con la determinación de ganar. La expresión de Irene se endureció ante el fuerte comentario. Lulu también se sorprendió y miró a Kubar. Sin embargo, Kubar no se detuvo y continuó. Kun no era un maestro de la espada cuando desafió a Yan. ¿Crees que levantó su espada con la intención de aprender? No, estaba intentando ganar. Quiero ganar. Yo debo ganar. Definitivamente ganaré esta vez. Personalmente creo que fue gracias a ese espíritu de lucha que pudo ascender a esa posición. Para un espadachín, el espíritu de mejora es importante. Ser humilde y estar dispuesto a aprender es una gran ventaja. Sin embargo, no era una buena actitud aceptar la pérdida antes de que comenzara la pelea. Kubar no continuó. Tampoco habló con fuerza. Sin embargo, fue por lo suave que habló que el aire se volvió diferente. Irene permaneció en silencio durante mucho tiempo después de escuchar las palabras de Kubar. Caminaron y encontraron un lugar para quedarse antes del concurso y esperaron a que les sirvieran la comida. Incluso cuando salió la comida. ¿Tocó un nervio? El incómodo silencio continuó hasta el punto en que Kubar se arrepintió. Ah. Lo siento. Rompí el ánimo. No. Lamento la charla inútil. ¿Charla inútil? No fue así. En cambio, debería agradecerte. Creo que encontré algo que estaba descuidando. Irene dijo con una cara seria.
Solo entonces la mente de Kubar comenzó a relajarse. Lamentó haber dado consejos inapropiados a un hombre porque estaba ansioso por ayudar. Irene estaba sacando lo mejor de él. Sin embargo, las acciones posteriores de Irene hicieron que su corazón se sintiera incómodo nuevamente. Lo lamento. Pero me iré primero. ¿Eh? Creo que necesito reflexionar profundamente sobre el consejo de Kubar. Por ahora. El chico rubio caminó a su habitación a paso rápido. Al mirar eso, Kubar estaba preocupado. Habían pasado 3 días desde que Irene llegó a Derinku. Kubar y Lulú miraron alrededor de la ciudad. A los excelentes herreros y sus asombrosos oficios, y sus armas. Disfrutaron de la comida y las bebidas locales. Sin embargo, Irene se quedó fuera. Fue por el consejo que le dio Kubar. Dije algo innecesario. El día del concurso, Kubar murmuró, recordando cómo se veía Irene. Parecía que su codicia le traía problemas a la mente de Irene. Embriagado por el joven de rápido crecimiento, dio consejos excesivos. En su opinión, Irene estaba cerca de una buscadora. Y no fue para competir sino para concienciar sobre la espada. Por esa razón, Irene carecía del espíritu de lucha que tendrían otros, y eso decepcionó a Kubar. Fue porque pensó que no había mejor catalizador para el crecimiento de la juventud que competir. Sin embargo, estaba equivocado. Debería haber considerado el corazón de Irene. Kubar suspiró. Él sabía. Qué lejos se mantuvo Irene de las batallas. El encanto de Irene no provenía de feroces batallas con los demás, sino de resolver sus persistentes preocupaciones dentro de sí mismo. ¿Pasó por alto eso? Si sus resultados en el concurso no son buenos, esa sería mi responsabilidad. Fue entonces cuando la expresión de Kubar se oscureció aún más. A diferencia de él, Lulú estaba tendida sobre la mesa sin pensarlo mucho y miró hacia el segundo piso. En ese momento, Irene abrió la puerta y apareció. Irene. Kubar saltó de su asiento. Iba a disculparse. No pedir disculpas. Quería decirle a Irene que sus palabras no deberían tomarse tan en serio. Pensó que su consejo hacía que la mente de Irene divagara y se preocupara. Sin embargo, el rubio se veía mucho mejor de lo que esperaban. Kubar. ¿Qué es? Oh. Irene, ¿ha cambiado algo? Bien. No lo sé, pero te ves mejor. Gracias. No, eso no fue suficiente. Kubar cerró los ojos y luego los volvió a abrir. Y miró a Irene. Las brasas, Mor. Kubar. ¿Qué es? Oh. No nada. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi, es tan lindo. Ja ja. He estado en mi habitación por un tiempo. Gracias por preocuparte. Irene sonrió. Lulú voló y se sentó en el hombro de Irene y miró a Kubar. Ojos que decían que se sentía mal por Kubar. Y luego ella dijo. No te preocupes. Ja ja ja. Esta. Kubar se rascó la nuca. Lulú tenía razón. No tenía por qué preocuparse. Irene sonrió. Y dijo. Entonces, ¿nos vamos? Numeración de espadas de Vulcanus 5. La búsqueda del dueño de la espada numeradora. No fue un pequeño número de personas las que acudieron al lugar anunciado. Por supuesto, la mayoría de ellos eran espectadores. Era raro tener la oportunidad de presenciar una pelea e incluso mirar a espadachines altamente capacitados. ¿Este concurso cumplirá con sus expectativas? A medida que se acercaba la contienda, las figuras que emitían presiones peligrosas comenzaron a aparecer en el lote baldío una a una. Todos ellos eran inusuales. Algunos de ellos tenían una gran reputación, tan grande de hecho que incluso los lugares más oscuros del mundo conocían sus rostros. Mirar. Tejer. El que usa espadas dobles. Es Samir. Es conocido por ser el más talentoso entre los mercenarios con cartas doradas. Randall está aquí. ¿Incluso Randall participa? Si es así,
entonces las posibilidades de que Charlotte y Víctor ganen no serán altas, ¿verdad? Kubar, ¿son famosos de los que habla esta gente? ¿Famoso? Crochet es un joven del norte, y Samir es un espadachín veterano que ha sido bien conocido durante los últimos 15 años. Randall, Charlotte y Víctor también son los más fuertes. Veo. Esto es nuevo, dijo Lulú mientras masticaba pescado seco. Irene también asintió. Aquellas personas que fueron mencionadas en la multitud tenían un aire formidable a su alrededor. Y aquellos cuyos nombres se desconocen. Hay muchos que parecen fuertes. Fue cuando estaba pensando eso. Hubo una conmoción en la distancia. Mientras Irene forzaba la vista, miró a un hombre que se acercaba a la multitud. Fue Vulcano. Fue impresionante ver la apariencia descuidada del herrero enano. Pero no estaba solo. Había un enano del mismo tipo de cuerpo. Y luego un humano que parecía tener 2 metros de altura. Los que los vieron gritaron. ¿Entonces no es solo Vulcanus? También está Advanson. Y Pablo está a su lado. ¿Pablo? ¿El mejor herrero humano? El lugar estaba a tope por la aparición inesperada. No solo los espectadores, sino incluso los espadachines que estaban allí para competir se sorprendieron. En una atmósfera tan caótica, Vulcanus subió al podio. Silencio. Déjame hablar. La voz parecía amplificada por una herramienta mágica. Había un poco de molestia en su voz. La multitud se quedó en silencio. Al menos, aquí, el enano era el rey. Después de que el ruido se calmó, habló. Lamento las molestias, así que por favor comprenda. Como todo el mundo sabe, el premio del concurso es una espada que hice. La 10ª espada de numeración. Veo a los espadachines alrededor. Lo siento, pero es posible que no pueda darte la espada numeradora. ¿Qué? ¿Qué se supone que significa eso? Entonces, ¿por qué decidir realizar el concurso? Bueno, esto es un desastre. Tranquilo. Déjame hablar. Vulcanus maximizó el rendimiento de la herramienta. Como antes, todos se quedaron en silencio ante su actitud sensible, que era inusual. Con una expresión sombría en su rostro, explicó. Explicaré las reglas del concurso. En primer lugar, 2 que estén seguros de sí mismos se acercarán y pelearán. Después del partido, el perdedor cae, el ganador permanece y llega el siguiente oponente. Por supuesto, puede darse por vencido si se le acaban las fuerzas. En ese caso, 2 nuevas personas se acercarán y pelearán. Y ese proceso se repetirá. Cuando todos los participantes han demostrado su habilidad con la espada, el concurso termina. Ah, y si no me gusta, descartaré al ganador. ¿Qué clase de regla? Este no es un concurso para el ganador. Para hacer la 10ª espada de numeración, el propósito de este concurso es elegir al que pueda inspirarme. ¿Lo entiendes? Por cierto, Vanson y Pablo, que están a mi lado, están aquí con el mismo propósito. Entonces así es como es. Kubar asintió. Lo mismo le sucedió a Lulú e incluso a Irene, que lo entendió. Vulcanus no tiene la intención de elegir un ganador de un concurso justo. El objetivo es obtener inspiración que le ayude a crear una espada. En pocas palabras, tiene la intención de utilizar el concurso para impulsar su creatividad. No hice la 10ª espada y te reuní, pero te reuní para hacerla. Era comprensible que no pudiera hacer la 10ª espada numeradora. Si nadie pudiera inspirar a Vulcanus, entonces la espada no se fabricaría y tampoco se necesitaría su presencia. Como referencia, este concurso se realizará todos los meses. Hasta que encontremos un espadachín que nos guste. Tan pronto como se dijo eso, los rostros de todos los espadachines se pusieron pálidos. Porque eso era similar a palabras como, no eres lo que quiero. De hecho, los maestros de las 9 espadas numeradoras eran todos maestros de espadas en el continente. No fue una sorpresa que su confianza decayera. Sin embargo, no todo el mundo era así. Entonces, si ganamos, ¿no habrá más concursos? Me alegro de haber venido aquí temprano. ¿No es esto como decir que no tendremos ninguna oportunidad más tarde?
Víctor. Está bien. Incluso si no obtienes la espada de Vulcanus, puedes obtener la de Pablo o la de Edvardson. Jajaja, qué repugnante elección de palabras. Como si estuviera contento con eso. Había gente que creía en sí misma. Gente realmente fuerte que pensaba que su potencial no estaba muy lejos de Swordmasters. Miraban el podio con ojos brillantes. Entonces, los que tienen confianza vienen. Con eso, Vulcanus cayó. Y se sentó junto a Pablo y Edvardson y miró a los espadachines. Un rato después, aparecieron dos espadachines. Los espectadores confirmaron sus identidades. La derecha del palo. ¿Los ganadores? Uno del dúo de Charlotte y Víctor, el más fuerte del concurso, Víctor. Y Randall Clancy, un caballero errante de Adán, famoso por su espada rápida y sus victorias de un solo golpe. A los dos hombres fuertes que aparecieron, estallaron gritos y vítores. Víctor. Demuestra tu mejor habilidad. ¿No fue Charlotte la mejor? Víctor y Charlotte. No, si es Randall Clancy, incluso Víctor podría estar en problemas. Correcto. No hay mucha gente que conozca a Randall. Quizás lo sepan después de hoy. Parecía haber mucha gente que apoyaba a Víctor, que tenía una gran personalidad, habilidades y experiencia. Sin embargo, fueron pocos los que predijeron la victoria de Randall. No importa a quién apoyaron, todos miraron hacia arriba, esperando que sucediera algo. Randall Clancy miró a Vulcanus y dijo: Tengo una pregunta, Vulcanus. Dígame. ¿Está bien si mato a alguien? Por un momento, todos se quedaron en silencio. La expresión de Randall y sus palabras les decían que su pregunta era sincera. Algunos incluso podían sentir un escalofrío recorrer su columna vertebral. Algunos miraron a Randall como si estuvieran a punto de maldecirlo. Y luego, agregó: No es que planeo matar a nadie. No quiero matar a nadie. Mi espada, pregunté porque mi espada no tiene más remedio que matar a mis oponentes. Un golpe Randall. Un título que obtuvo hace 3 años, y eran las palabras perfectas para describir sus explosivas puñaladas. La espada de Randall, que se extendió antes de que uno se diera cuenta, atravesó las cabezas de muchos monstruos. No hubo piedad. Él mismo no pudo detener la espada una vez que la sacó. Solo con eso los espectadores se dieron cuenta de lo serio que era el concurso. En el momento en que gana Randall Clancy, Víctor pierde la vida. Y el próximo retador y el siguiente. Randall podría estropear el concurso. Sin embargo, ¿suena divertido? No me importa. Por supuesto. Solo si la otra persona está de acuerdo. A Vulcanus no le importaba. Tampoco Edvardson y Pablo. Más bien, miraron a Víctor con expresiones interesadas. Parecía que estaban esperando que aceptara el combate sin miedo, pero bastantes espadachines se rindieron ante esas palabras. Por supuesto, Víctor no lo hizo. Él sonrió y dijo: No importa. Mientras domine a Sir Randall, no debería haber ningún problema, ¿verdad? Por un segundo, Randall frunció el ceño. No fue porque su compostura se rompió. Más bien, fue porque los comentarios de Víctor lo estimularon. Algunas personas lo notaron y Charlotte, que estaba debajo del escenario, se echó a reír. Bien. Deja de hablar y muévete. Puedes empezar a pelear en el momento en que yo diga que empieces. ¿Entendido? Randall Clancy asintió. Sus ojos fríos mirando a Víctor. Víctor también. Sacó su espada y tomó su postura. Ambiente sereno. La voz de Vulcanus resonó a través del lugar silencioso. Comenzar. Silbido. SHHHHH. El resultado se publicó de inmediato. Asterisco. Randall Clancy miró su espada cortada con cara de desconcierto. Uf. Muy rápido. Un paso en falso y habría tenido un agujero en el pecho. Víctor dijo eso mientras se secaba el sudor de la cara. Victoria de Víctor. Rugidos de vítores brotaron de la audiencia. Boa.
Víctor. 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 ¿Partiendo la espada de Randall? ¿Es más rápido que Randall? Quizás era el momento adecuado. No sé. Fue genial. ¿No es esto? ¿El maestro de la espada ha sido decidido? Sin mencionar que la expresión de Vulcanus era más brillante. Como el rostro de un niño que recibió un regalo. Irene, que vio la pelea, dijo en voz baja. De hecho, es fuerte. Él es fuerte. ¿En realidad? ¿Qué tan fuerte? Sería difícil para él encontrar un oponente entre los expertos. Yori, que estaba viendo el partido, dijo. Anya, que escuchó eso, inclinó la cabeza. ¿Ese es fuerte? Él es fuerte. ¿En realidad? En realidad. Piense con sentido común. Los expertos son fuertes, y lo son a su manera, no hay nada con lo que definirlos, eso significa que los expertos se ubican directamente entre los 200 primeros en todo el continente. Veo. Anya asintió, no interesada. Yori, que vio eso, suspiró. Es porque sigues moviéndote con el capitán. No dijo eso en voz alta. Dejó de convencer a Anya y dijo. Bien, echémosle un vistazo. Ok. Esta vez, ella simplemente estuvo de acuerdo. Diciendo eso puso su mano en el aire. Y apareció una alcancía dorada. Su tamaño era tan pequeño que no se podía comparar con lo que le mostró a Irene. Y con pesar, dijo. Adiós, mis ahorros. Grieta. Y se hizo añicos. Y una línea dorada que solo era visible para Anya y Yori se extendía hacia Víctor y Charlotte, que estaban debajo del escenario. Y la energía dorada que los rodeaba se volvió roja. Son los que estamos buscando. Correcto. Entonces deja una marca. HM. No quiero gastar dos el mismo día. Con una expresión de disgusto, Anya sacó otra alcancía. No fueron órdenes de Yori. Fueron órdenes del capitán. Una línea dorada se extendió de nuevo, dejando un sello en la frente de Charlotte y Víctor. Yori, que lo miró, lo admiró. No importa cuánto lo piense, parece una estafa. Una alcancía que concede cualquier deseo siempre que no supere el valor del dinero ahorrado. Esa era la habilidad de Anya.